Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en la Cámara Argentina de Internet. Felicitaciones por la conferencia anual. Gracias, Adrián, por la invitación y voy a tratar de no caerles mal después de la comida. Prometo ser lo más dulce posible, casi como un postre. Permítanme hacerles una breve introducción para entender, digamos, lo que yo interpreto de la misión de Milei y del gobierno de Milei en términos económicos. Después voy a los bifes, que me imagino que es lo que a ustedes les interesa, ¿no? ¿A cuánto va a estar el dólar en octubre? ¿A cuánto va a estar el dólar el año que viene? ¿Va a haber plata en el bolsillo o no va a haber plata en el bolsillo? ¿Saben cuál es la primera lección de la economía a la que se aprende, ahora que estamos con un presidente economista? No voy a insultar, pero déjenme hacerles este ejercicio. ¿Cuál es la primera lección de la economía a la que se aprende en la primera clase de la Facultad de Ciencia Económica? Es la base, digamos, del concepto de economía. Sí, exactamente. Es el concepto de escasez. Es decir, ahí está. Nunca hay suficiente de algo para satisfacer a todos los que lo demandan. ¿Y saben cuál es la primera lección de la política en el mundo, pero en la Argentina? Ignorar la primera lección de la economía. Milei llega con un único concepto, además de la motosierra, la cosa estrafalaria, el pelo, los insultos y todas esas cosas que en algunos casos es gracioso, en otros casos a algunos resulta preocupante o desagradable. Llega con un único concepto: no hay plata. Es decir, le está enviando un mensaje a la política de que hay que respetar la primera lección de la economía. Y llega, obviamente, ungido con un respaldo social importante, porque me parece la sociedad se dio cuenta, digamos, de que probando todo lo que se probó en las últimas décadas, la Argentina ha ido a crisis que ya amenazan la institucionalidad de nuestro régimen republicano y democrático, ¿no? Estamos en el borde, digamos, y básicamente la aceleración de la inflación es lo que genera lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Entonces, Milei viene con un único objetivo, que es ordenar la macroeconomía. Y para mí no es un objetivo menor, porque, fíjense, por no ordenar la macro pasó esto en las dos últimas décadas en la Argentina. Es el único país de la región, saco Venezuela, todos los comentarios que voy a hacer, Venezuela está aparte, digamos, ¿no? Pero el único país que cayó el PBI per cápita en las últimas 2 décadas. La población crece 1,1% anual. Argentina estuvo estancado prácticamente en las últimas 2 décadas su Producto Bruto Interno, lo que se produce. Es el único país que cayó al 0,9 anual el PBI per cápita, la riqueza que genera este país. Miren todo el resto de los países. Por no ordenar la macro, Argentina está hace 15 años en el callejón del estancamiento. Este es el EMA, el estimador mensual de actividad económica, una proxy del PBI medido por el INDEC mensualmente. Fíjense el electrocardiograma, fíjense picos en 2011, 13, 15, 17, 21 después de la pandemia. ¿Qué tienen en común todos esos años? Impares, años electorales. Le dieron un poquito de nafta, platita, esto, lo, pum, al año siguiente ajuste, devaluación, aceleración de inflación. Ese callejón del estancamiento es justamente lo que genera. La población crece, es decir, nos estamos repartiendo lo mismo, cada vez entre más gente, es el empobrecimiento. Por no ordenar la macro, Argentina perdió el tren de las exportaciones de las últimas 2 décadas de la región. Fíjense la cantidad de veces que multiplicó Paraguay. Aparte, son países que multiplicaron en buena medida en el sector agropecuario, de donde la Argentina es líder. Por no ordenar la macro, Argentina perdió el tren de la inversión extranjera directa. En las últimas 2 décadas tenía un stock de capital. Esto no es lo que invierten anualmente las multinacionales en el país, sino el stock de capital, es decir, todos los fierros, los edificios, todas las inversiones que tienen de 80.000 millones de dólares en el 2001, no se llegó a duplicar para el 2023. Y fíjense lo que pasó en los otros países. Uruguay multiplicó por 30, son datos, Perú por 11, Chile por 5. Es decir, ordenar la macro es la prioridad número 1, 2, 25 de la Argentina si la Argentina quiere
no solamente reencauzar el proceso político, sino después se puede ser más de izquierda, más de derecha, más liberal, más intervencionista, se puede tener cualquier modelo, pero como decía Keynes, con perdón de la palabra, en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Entonces, ese es el objetivo número 1 de Milei. Hay una muy buena noticia para la Argentina. Esto, desde que Duhalde dijo estamos condenados al éxito, todos ven la buena noticia, pero la ven allá, en el largo plazo. ¿Y cómo hacemos para llegar a ese mediano largo plazo? Estas son las proyecciones del FMI. Están en un informe del FMI de los Staff Report del año pasado. El cuadro, todo lo copié todo directo, cut and paste. Respecto a la balanza energética argentina en el 2030. Es decir, el FMI considera que en el 2030 la Argentina puede tener 25.000 millones de dólares de balanza energética positiva. Para que se den una idea, en el 2022 teníamos 5.000 millones negativo, 2023 cero, el año pasado tuvimos 4.000 millones, este año podemos llegar a, en este momento estamos en 6.000 millones positivo, últimos 12 meses, podemos llegar este año a estar a cerca de 7.000, 8.000 millones de balanza energética positiva. Pero el FMI dice, ustedes van a tener 25.000 millones, piso, muchos dólares, otro campo. Esta es la proyección que hace el FMI de exportaciones mineras. Hoy tenemos exportaciones mineras de 7.000, abajo de 8.000 millones de dólares. El FMI calcula arriba de 35.000 millones de dólares. Ahora, para que estas proyecciones se hagan, hay un pie de página que lo recorté, que era chiquitito, decía, se deben hacer las inversiones necesarias por valores multimillonarios. Y para que eso se pueda realizar, ¿cuál es la condición necesaria, previa? Ordenar la macro, pues si no, no va a haber ninguna. Aunque son sectores estos donde se invierte en Kazajstán, en lugares más conflictivos, son sectores que igualmente van a despegar, pero hay que ordenar la macro. Y ahí está Milei. Entonces, ¿cómo clasificamos el plan de estabilización, lo llamaría yo inicialmente a Milei? Vamos a discutir si hay un plan de estabilización o un cambio de régimen económico. Esto es la clasificación, la tipología que hicieron dos grandes economistas, uno que fue uno de los padres del Plan Real, Simonsen, un economista brasileño, y otro, Rui Dorwich, un economista que hizo de los manuales de macro que yo estudié en la década del 90 y que estaba tan descreído, muy provocador de la Argentina, un norteamericano alemán, que decía, los argentinos o tienen un problema con el agua o directamente que los gobiernen con un problema con el agua, ¿no? Porque funciona, una economía que funciona, es algo que deben estar viviendo, que no calza en ningún modelo, y directamente llegó a proponer a un momento que haya una comisión internacional de expertos que gobierne la Argentina. Es la única forma de estabilizar, muy provocado. Bueno. Decía que los modelos de estabilización se podían clasificar. La base es la autoridad fiscal y autoridad monetaria, equilibrar el sector público, no emitas. Y después, en general, los planes exitosos han tenido política de ingreso, coordinación, precio, coordinación, precio, salario, tasa de interés, tarifas públicas, tarifas privadas, todo coordinado. No con el látigo, Velocopí, denuncia penal, Molino, Unilever, las automotrices, sino todo eso ordenado. Eso es lo que vimos en el plan austral, es lo que vimos en el plan de estabilización de Israel, es lo que vimos en el cruzado, que después fue la cayó porque no en Brasil, pero lo que volvimos a ver en el plan real, que fue muy exitoso. Entonces decía, bueno, esos son los modelos, como el austral, el cruzado, es decir, que tienen los dos componentes que permiten una desinflación muy rápida, es decir, el componente ortodoxo, que es la base de la estabilización, la convertibilidad, que tenía el componente del ajuste previo, muy fuerte, sinceramiento, un plan Bonex, algo que te ordena la macro, y después algo heterodoxo. A Cavallo se le ocurrió el 1 a 1 por ley, bueno. Pero algo que coordine, que desinfle rápidamente y que te estabilice rápidamente, porque todos usan inicialmente el tipo de cambio para estabilizar, pero si no fajas fuerte la inflación, volvés a la apreciación cambiaria acelerada, todos están pensando en la próxima. Eso es lo que decían era la fórmula exitosa de estabilización. Después decían, los que quieren estabilizar solo con acuerdo de precio y no van al ajuste fiscal y demás, son poetas. Digamos, ¿no? Estos economistas estaban escribiendo a fines de los 80, no conocían al kirchnerismo. Los que quieren estabilizar con
sin acuerdo de precios y con ajuste fiscal es el FMI. El FMI te dice sincera todo, sincera el tipo de cambio, sincera la tarifa y demás, y sincerás la economía, pero con el ajuste fiscal lo resolvés. Y bueno, dejo a los magos que se soluciona solo, ¿no? ¿Dónde clasificamos a Milei? Todos dicen, bueno, ¿es el ajuste ortodoxo, tradicional del FMI? No, no es ese ajuste. Milei ha hecho una base muy fuerte en lo fiscal, muy fuerte, que no me voy a detener en esto porque todos lo conocen. Fue un ajuste de 5 puntos del PBI que se hizo básicamente con un componente muy grande de licuación sobre todo el sistema previsional, sobre los jubilados que llegaron en algún momento, en febrero del año pasado, a perder 33% de su poder adquisitivo. A eso se le sumó el sinceramiento tarifario, a eso se le sumó recorte muy fuerte en la obra pública, en salarios públicos, pero la base inicial fue el sistema previsional. Pero está sosteniendo ese ajuste fiscal hoy y lo va a seguir manteniendo. Es la pata del programa, es el ancla real del programa. Hoy, por ejemplo, ya no hay licuación sobre los jubilados porque hay una nueva fórmula y demás, entonces se tiene que mantener el ajuste en otros lados, la motosierra en otros lados. Bueno, estamos con el menor nivel de obra pública nacional desde el 2002, desde la crisis de la... Hay problemas para adelante, pero el gobierno lo va a mantener ese ajuste. Después está la discusión de cómo hace el país para no tener... fíjense, esta es la obra pública, estamos en el piso histórico de obra pública nacional. Tenemos un problema porque eso forma parte de la competitividad, las rutas, los puertos, bueno. Pero esa es la base del plan. Pero el plan también tuvo, es decir, el componente heterodoxo que fue fijar el tipo de cambio, el ancla nominal, el 2%, el 1%, y viene teniendo informalmente desde hace varios meses, bueno, esto de la coordinación sin que sea un Moreno, sin explicitarlo, con el discurso libertario, lo que algunos llamaron el masismo austríaco. Digamos, la idea de que el mercado es libre, la mano invisible, lo que sea, pero si las automotrices quieren subir 4,5%, el burócrata le enseña a la automotriz como si un empresario privado no subiera cómo fijar precio. Y si va a vender menos, si fija el precio por arriba del mercado. Bueno. Pero no importa, porque eso es necesario, porque hay que coordinar, porque vos necesitas desinflacionar rápidamente, porque si no, no puedes estar en un proceso de estabilización permanente, porque o te comieron el tipo de cambio y te quedaste carísimo en dólares y eso te genera un problema de nivel de actividad o un problema político y te vas a los caños. Entonces, es un gobierno que tiene una base, yo creo, muy, pero muy pragmática, mucho más pragmática de lo que surge para cualquier extraterrestre que empieza a ver los discursos que son hipnóticos de Milei, porque todos están diciendo, che, a ver, ¿cuándo viene el exabrupto? ¿Cuándo viene la puteada? ¿Cuándo viene? Detrás de toda esa cáscara hay pragmatismo puro. En ese contexto, el gobierno ha logrado un proceso de desinflación que ha sido muy acentuado y que yo creo que va a continuar, que en algún momento estuvimos casi en 300% interanual el año pasado, allá por marzo del año pasado, últimos 12 meses. Hoy estamos, el último dato del INDEC, en 47% a abril. Y este año probablemente la inflación más o menos esté alrededor del 30%, puede ser un poco menos. Es decir, que ha logrado marcar el sendero de desinflación, pero no lo hizo a la velocidad que lo hizo el Plan Austral, o no lo hizo a la velocidad que lo hizo la convertibilidad. Es decir, no lo hizo de manera inmediata y eso generó que tuviéramos una inflación en dólares muy, muy elevada. Es decir, pero bueno, también en parte es comprensible porque este es un plan de estabilización que se hizo junto con el sinceramiento. Los otros planes de estabilización, yo les mencioné, el Austral, la convertibilidad y demás, hubo un momento donde vale todo, devaluación, suba violenta de tarifas públicas, servicios privados, todo eso, y cuando se lanza el plan se congela todo. Y no sube más nada. ¿Por qué? Porque estoy usando el ancla cambiaria. Si sube en dólares. ¿Se entiende? Acá hubo que hacer todo a la vez, porque el gobierno no tenía equipo político, no tenía base de sustentación, no tenía nada. Entonces se hizo un plan, si se quiere, con un componente muy fuerte fiscal ortodoxo y con mucho pragmatismo.
Pero eso generó esto, digamos, que vas a un plan de estabilización donde vas convergiendo la inflación, pero todavía no tenemos dólar en el Banco Central. Entonces todos estaban diciendo, esto es muy interesante porque hay mucho empresariado o sectores que apoyan a Milei. Uno tiende a pensar que hay cierta superposición entre los 3 millones de argentinos que tienen capacidad de ahorro en dólares y el voto mileísta, pero los dólares no terminan de salir. Y de hecho es un plan que se hizo sin financiamiento. Acá no te dio un mango el FMI en su momento. En la primera etapa, con un dólar alto, compraron todas las reservas que pudieron y con los cupos a importaciones y las cuotas y demás. La segunda parte, cuando el Banco Central dejó de comprar, todos decían, bueno, ahora se la ponen, inventaron el blanqueo y aparecieron 20.000 millones de dólares. Pasó el efecto blanqueo y todos decían, bueno, ahora se la ponen, el Banco Central le está quedándose cada vez más sin dólares. Vino el FMI, que fue muy importante. Y ahora estamos en esta discusión que plantean todos los economistas, a los cuales Milei califica con una metáfora zoológica, que es, bueno, ¿por qué no terminás de estabilizar? ¿Por qué venís haciendo todo a pedir de lo que marcan los procesos de estabilización y todavía tenés el riesgo país, que no tenés acceso a los mercados? ¿Por qué no vienen de afuera a invertir en activos financieros argentinos derrumbando el riesgo país? ¿Por qué no aparecen los dólares? Si Macri cuando llegó dijo 3 palabras, unificó el mercado cambiario y le dieron 70.000 millones de dólares de financiamiento. ¿Y la respuesta dónde está? Bueno, justamente, porque le dieron 70.000 millones de dólares a Macri y pasó lo que pasó, con que Milei se haga el loco y diga que es el más libertario del mundo y todo. Lo que tienen los dólares dicen, bueno, dale, a ver y mostrame la próxima. Y vamos llevándola. Y bueno, y quiero más, y quiero más. Entonces, lo que hemos visto en los procesos de estabilización exitosos, y todos estos países son países que hace 20 años tienen un dígito bajo de inflación y tasa de crecimiento sostenida, 3, 4, 5% anual, salvo alguna crisis, 2008 y demás, es que están todos llenos de reservas en el Banco Central. Fíjense, en términos del PBI, entre 15 y 20% del PBI, en algunos casos más, como es el caso de Perú, que tiene 25% del PBI, ¿okay? En reservas. Es decir, eso sería equivalente a que la Argentina tenga hoy 120.000 millones de dólares de reservas. Netas, ¿eh? Netas en el Banco Central. ¿Cuánto tiene? Y 3.600 con los prestaditos del FMI. Es decir, tiene 0,6% del PBI. Y si le sacamos lo que dio el FMI, tenemos menos 8.300 millones, es decir, no tiene reserva el Banco Central. Entonces, y esto es la contracara de que la Argentina, pese a todo lo que ha hecho, pese a ser el único país de Latinoamérica que tiene equilibrio fiscal o superávit fiscal primario y un leve superávit financiero, solo tenga un riesgo país más bajo que Bolivia y Ecuador en la región, y que haya países, no sé, que Honduras, que Guatemala tengan riesgo país más bajo de la Argentina. Entonces, la receta, obviamente, en este caso, todos están mirando los vencimientos en dólares que hay hacia adelante de la Argentina y dicen, bueno, junten dólares en las reservas, porque si no baja el riesgo país van a tener que cubrir los vencimientos en dólares. Y eso es como una especie de círculo vicioso. Entonces, bueno, pero si bajo el riesgo país ya no tengo problema en los vencimientos, la Argentina despega como un cohete. No, bueno, pero muestren que tienen dólares. ¿Pero para qué cree que muestre que tienen dólares si nadie paga con reserva los dólares? Solo lo hizo Cristina porque tenía cerrados los mercados. Si uno hace los deberes, tiene que refinanciarte el capital, uno paga los intereses, la economía crece, se achica la deuda en términos del producto. Bueno, el gobierno despejó los vencimientos con el FMI, ha conseguido fondos de los organismos internacionales que le garantizan que los vencimientos fuertes, que son siempre en julio y en agosto con acreedores, y en enero con acreedores privados, se despejen, se van a pagar ahora en julio, y si no baja el riesgo país, el gobierno no va a entrar en default en enero del año que viene, va a volver a pagar con lo que le dieron los organismos internacionales, pero en algún momento, para que este plan funcione, el riesgo país se tiene que derrumbar. Y sobre todo si no estás acumulando reservas. Entonces, llega el acuerdo con el fondo y todos pensamos que dentro de ese acuerdo, vas a bandas de flotación, que es algo, un régimen cambiario correcto, es algo más conforme a lo que hay en el mundo.
Nadie hoy fija un tipo de cambio, una tablita cambiaria, ya la vimos en la Argentina, eso termina mal, eso explota. Entonces ordenás eso, vas a un nuevo régimen cambiario, unificás el tipo de cambio, por lo menos liberás el cepo para las personas físicas. Todos pensaban, bueno, dentro de las bandas cambiarias el Banco Central se va a comprar todos los dólares, eso va a derrumbar el riesgo país y ya está. Se solucionó, entraste en un nuevo régimen. De hecho, lo que pensaba el FMI, que le dice que el esquema, esto es textual del FMI, el acuerdo con el FMI, esto es la traducción ChatGPT de la misma página, copiada igual del acuerdo. Dice, va a haber una mayor flexibilidad cambiaria. En ese marco cambiario más flexible, esto permitirá a la Argentina reconstruir reservas de forma decisiva, limitar los riesgos de la sobrevaluación cambiaria. El FMI en el mismo informe dice que el peso estaba apreciado entre 15 y 25%, es decir, están viendo un dólar entre 1.250 y 1.380. Bueno, recuperar el acceso al mercado internacional. Dice claramente que el dólar va a flotar con compras de divisas dentro de la banda, en línea con los objetivos de acumulación de reserva. Le pone un objetivo de acumulación de reserva al Banco Central. Dice que la meta RIN de Reserva Internacional Neta sigue siendo uno de los principales anclajes del nuevo programa. Le dice ahora el anclaje, además de lo fiscal, es que acumule dólares y que las autoridades también no prevén intervenir en los mercados futuros para tratar de darle una ayudina, bajar el dólar y que todo converja a un dólar más bajo. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Lo contrario que firmó hace unos días con el FMI. Anunció que no va a comprar dólares, que solo va a comprar dólares en el piso de la banda, que no va a comprar dentro de la banda, que acumular reservas no es una prioridad. Y Milei dice, no, eso de acumular reserva es algo que quedó una discusión vieja. ¿Viste cómo son los del FMI, que son medio flojitos intelectualmente? Esto en privado, ¿no? Se termina en julio la baja de retenciones para la soja, para el agro, es decir, les da la señal, vendan ahora porque vuelven a subir. Había un problema político que está convencido que vuelven a retención, entonces le está dando una ventana de oportunidad. Interviene en el dólar futuro para que converja a 1.250 a fin de año en diciembre el dólar unificado, es decir, todas las señales para que el dólar vaya un dólar bajo, le dan acceso a los capitales financieros para que si entran 6 meses y ponen en activos en bono en pesos o en el sistema financiero argentino, a los 6 meses pueden acceder al MULC, al oficial, e irse por el mismo canal, que hasta ahora no entró ninguno. Bueno, el BOPREAL para las utilidades retenidas. Bueno, va un esquema de desinflación con dólar bajo. Este no es el programa del FMI, este es el programa de Milei y Caputo. Y ahí todos dicen, che, qué necesidad la tenías ahí, ya estaba, acumulabas reservas, todo. Pero tiene una lógica, y la lógica es que si vos comprás dentro de la banda y el dólar iba a ser más alto, y eso iba a ser, si se quiere, más estable para muchas actividades productivas, te iba a generar cierta sostenibilidad por ese lado, pero iba a ser una inflación más alta. Y el gobierno está en un proceso muy, muy delicado que necesita consolidar rápidamente la desinflación, porque si vos vas a un esquema donde querés estabilizar en algún momento, la inflación tiene que en algún momento derrumbarse y con un esquema de dólar bajo tiene que haber deflación en algunos sectores de precios y tienen que bajar nominalmente los precios. Y el gobierno se juega a eso. No era lo mismo políticamente para Milei, y tiene una elección ahora el domingo, y otra en septiembre, y otra en octubre, si la inflación en abril daba 5% que si da 2,8%, y no es lo mismo si tenés otro mes de otra inflación, porque hace rato que te está costando, y venías con el crawling del 2, después del 1 y demás, y te está costando, entonces ahora tenés que derrumbar, tenés que jugarte a derrumbar la inflación. En ese esquema, obviamente, si todo se alinea con el dólar futuro, el Banco Central, ¿y dónde compra dólares? Y esto sería lo deseable, ¿no? Que todo vaya por ahí. Para mí, si vos querés llevar el dólar al piso de la banda, le genera más riesgo y más volatilidad, porque como las bandas son divergentes, hoy es 40% el piso y el techo, pero en diciembre va a ser 55% entre el piso y el techo. Entonces, le das mucha más volatilidad a la cuestión. Pero yo creo que el gobierno ha armado un esquema donde va a conseguir los dólares para despejar efectivamente toda la volatilidad y
de alguna manera, jugarse a la aceleración de la desinflación de acá a octubre. Estamos con un dólar efectivamente bajo, en términos históricos, este es el dólar real, dólar del momento traído a valores de hoy. Eso conlleva riesgos. Algunos dicen, bueno, pero mejor hasta que no aparezcan los dólares esos que conté a principio, que te van a llenar de dólares y la Argentina va a tener un dólar más bajo porque va a tener una oferta de dólares enorme, y mejor juntarte tus propios dólares. Es decir, tener un superávit comercial que sea suficiente para equilibrar la cuenta externa, pero el gobierno se juega todo a romper la inercia inflacionaria y que la inflación sea 30 o menos de 30 este año, y que el año que viene baje a menos de la mitad de ese número. A menos de la mitad de ese número. Y obviamente, de nuevo, estamos con un dólar efectivamente bajo, pero esto no significa que por eso vaya a haber a la vuelta de la esquina una devaluación. De hecho, la convertibilidad duró 10 años con este dólar. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, de que alguien te lo financie. ¿Pero por qué necesitas a alguien que te lo financie? Porque lo que hemos visto hasta ahora, que Vaca Muerta es una masa, pero los argentinos tarjeteando afuera son campeones del mundo. Entonces, en el último año y 3 meses, esto lo de abajo son los gastos argentinos con tarjeta en el exterior, el turismo, más los pagos, están también los pagos por Amazon y servicios y demás, pero superan holgadamente a Vaca Muerta. Los argentinos matamos hasta Vaca Muerta cuando le ponen el dólar barato. Cuando uno ve la cuenta externa, la cuenta corriente de balance de pago, esto de todos los dólares que genera la Argentina versus los dólares que gasta, esto de superávit comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, más los pagos de servicios reales, temas fletes, servicios profesionales, ida y vuelta, turismo, que es fuertemente deficitaria, más los servicios financieros. Argentina tiene, bueno, los últimos 10 meses ha sido negativo. Pero fue negativo en 11.000 millones de dólares, se dio vuelta. La primera parte del programa, recuerden, compraron los dólares para pagar los vencimientos de deuda, para hacer pie, para la segunda parte del programa se normalizaron las importaciones, eso obviamente generó más gastos de importaciones, se achicó el superávit comercial, los viajes al exterior, bueno, todo lo que contamos, pero alguien lo financió. Por eso tuvimos la estabilidad cambiaria. ¿Y quién financió en ese momento de segunda parte? El blanqueo. Y ahora, efectivamente, necesitamos que alguien financie esta etapa del plan. ¿Y qué va a haber esta tarde? Creo que a la misma hora que los Penatos hace el cierre de campaña. El anuncio, claro, de el blanqueo 2 o los dólares del colchón. Es decir, hace falta que los argentinos saquen los dólares. Y detrás de los argentinos, la verdad que también es cierto, puede ser inversión de cartera financiera que vengan de afuera, se coloquen en el sistema financiero local, se ha rearmado el carry trade, es decir, la tasa de interés está por arriba de la devaluación esperada del dólar futuro. Inversión extranjera directa, que es más lento. Estos son los activos de argentinos en el exterior, los activos, esto medido por el INDEC, Dirección de Cuentas Internacionales, 455.000 millones de dólares, eran 60.000 en inicio de gobernamiento. Es decir, acá no solamente hay activos líquidos, sino también propiedades, bonos, acciones. Se calcula que activos líquidos, lo calcula directamente el organismo oficial, hay 255.000 millones de dólares. Entonces, la apuesta es esa, digamos, que entre nuevamente y el que logre que esto ocurra, y bueno, estabiliza, porque engancha con lo que el futuro venturoso que tienen los argentinos y que ven hace décadas y que no llega. ¿Qué es lo que yo veo en síntesis? La economía hoy está en un proceso, diría alguien, un combo imbatible para los oficialismos en un año electoral, que es dólar barato o dólar bajo, eso con una apertura importadora abarata los bienes dólar intensivos, una expansión muy fuerte del crédito que ha sido el sostenimiento y el impulso muy fuerte de los sectores de bienes durables, ¿se acuerdan del voto cuota de la época de Menem? Y hasta ahora fuente de financiamiento que ha encontrado para financiar esta expansión, y este año la economía va a crecer 5 o 6% sin duda,
El bolsillo viene mucho más lento, digamos, porque ha habido una recuperación de salarios registrados, pero en marzo volvieron a caer, pero siguen ahí peleándolo, y el gobierno necesita, como necesita converger la inflación, está poniéndole incluso tope a las paritarias, es decir que ahí hay un problema, y están en el piso los salarios históricos de diciembre de 2016, fíjense los salarios no registrados y los salarios públicos. Hay un problema de ingreso disponible porque, más allá de la recomposición del poder adquisitivo de los salarios, sobre todo en blanco, una parte más grande del presupuesto se destina a tarifas públicas, luz, gas, algunas tarifas privadas también que estaban totalmente pisadas en el gobierno anterior. Entonces, bueno, hay sectores que están sufriendo, digamos, y la recuperación es muy desigual. Obviamente, agro, minería, energía, vienen ya con una expansión muy fuerte desde el año pasado, no solamente este año. Después hay sectores que engancharon desde la segunda mitad cuando apareció el crédito y la tasa de interés tiene que bajar mucho más de lo que es actualmente y va a bajar. Vienen también volando, bienes durables. Primer cuatrimestre, 80% aumento de venta de autos. Está por arriba de 2023, ese 80%. 2024 fue un poquito arriba de 2023. Bueno, electrónica, todo lo que sea crédito, bienes durables, y todo lo que sea bolsillo, viene consumo masivo, el supermercado, el changuito, los textiles, todo eso viene muy, muy complicado. Y en algunos casos, además, con la amenaza importadora. Y los sectores que vienen más rezagados, bueno, son los que están sufriendo de alguna manera el dólar barato, Argentina cara en dólares. Pero si vos consolidás la estabilización, estos sectores tienen que despegar. Digamos, la construcción, por ejemplo, que tiene un costo de la construcción históricamente muy alto, $1.500 el metro cuadrado o más, todavía no han repuntado los precios, porque se ha construido un montón entre el 2021 y 2023, porque todos guardaban o dólar o ladrillo, y con la brecha estaba regalado el costo de la construcción, se construyó. Cuando se desagote esa oferta, los precios de las propiedades van a subir fuertemente, subieron 10-15%, cuando tuvimos inflación de 200% en dólares. Y eso creo que va a generar, junto con el crédito, una expansión grande también del sector de la construcción, más los dólares que puedan salir del colchón. Entonces, lo que yo veo en el corto plazo es que el gobierno, con un régimen cambiario, que era la pata débil, el talón de Aquiles mucho más sustentable, ha logrado despejar, si se quiere, el corto plazo. Y el corto plazo es de acá a las elecciones. Y la apuesta del gobierno es ganar la elección, que salvo que ocurra un imprevisto, tiene altas chances o alta probabilidad. Y después de la elección, veremos. Y el veremos es básicamente, después de la elección tenés que derrumbar el riesgo país. Es decir, porque la Argentina está hoy con un modelo que requiere que alguien lo financie. Es decir, va a un déficit de lo que se llama de cuenta corriente, que alguien lo tiene que financiar, la cuenta capital. Pueden ser los argentinos, como en el blanqueo, sacando dólares del colchón, pueden ser del exterior, puede ser inversión, pero alguien tiene que financiar eso. El gobierno está muy convencido de que la baja del riesgo país tiene un componente político, la incertidumbre, si se va a fortalecer o no en las elecciones, y que después, con la perseverancia y la desinflación más el equilibrio fiscal, en algún momento el riesgo país se va a derrumbar, y si derrumbas el riesgo país despejás todo, porque lográs financiar. 2 o 3 conceptos y con esto cierro, y si quieren hacemos algunas preguntas. Esto no es el esquema de Macri. Cuando yo digo alguien no tiene que financiar, hoy estás en un déficit de cuenta corriente de 1 punto del PBI, Macri tenía 5 puntos del PBI. Macri tenía emitido, con lo mismo que algo aprendieron, por suerte, ¿no? Lo mismo que la chocaron la otra vez, ahora uno espera que no la dupliquen. La Argentina tenía emitidos deuda en pesos sin ningún cepo, sin ningún mercado único libre, por 5 puntos del PBI, 25.000 millones de dólares de inversores extranjeros colocados en el Lebax y en bonos argentinos en pesos. Cuando dijeron esto no va más, se fueron todo. Tenías 40.000 millones de dólares de reservas netas, pero
A los 5.000 millones se le aflojaron las piernas a Macri, a los funcionarios, todo, y estalló. El gobierno es muy pragmático en ese sentido. Entonces habla de la libertad y demás, pero está manteniendo todavía un cepo para las empresas grande. No han venido inversores a colocarse en activo financiero argentino. Es decir, es un esquema cambiario, el de las bandas de flotación, que si no aparecen los dólares que vos necesitas, no necesariamente lleva a una crisis. Yo creo que eso está despejado, es decir, la Argentina no vuelve a esquemas de dólares a valor de hoy de 2.000 pesos o de 1.800 pesos. Sí, después de las elecciones, y esa será la clave, si baja o se derrumba o no el riesgo país, bueno, si no aparece una oferta de dólares importante, y bueno, el dólar dentro del mismo régimen cambiario, sin cambiar el régimen cambiario, que es lo que te generan los tipos de cambio fijo. Todos dicen, en algún momento va a salir el tipo de cambio fijo, pierde toda credibilidad, pero acá tenés la flotación. Es decir, la economía se acomodará a un tipo de cambio un poco más elevado que incluso pueda dar aire a algunas actividades productivas. Si se consiguen los dólares, y bueno, la apuesta del gobierno es pasar de largo, porque no solamente de acá a la elección, sino que para construir credibilidad está apostando a una inflación el año que viene muy baja. Muy baja. Muy baja es 2 dígitos, o ¿no? 2 dígitos bajos. Estamos diciendo entre 10 y 15%. Y para eso, mientras vos no desenganches el tipo de cambio de la formación de precio en la Argentina, necesitas un tipo de cambio estable, ¿no? Y bajo. El resto de los países que mencioné, el dólar sube 20%, como subió el año pasado en Brasil, después baja y demás, y la inflación pasa de 4,5 a 5,5. ¿Se entiende? Argentina no está todavía en ese proceso, es la construcción de un cambio de régimen. Cierro con esto. Yo creo que al final del camino, si estamos o no en la construcción de un cambio de régimen, va a depender mucho también si se van a conseguir ciertos acuerdos políticos básicos respecto a ese cambio de régimen o no. Yo creo que informalmente toda la política argentina, toda, y no excluyo a ningún sector, si vuelve al gobierno, la regla fiscal la respetaría, o la no emisión del Banco Central para financiar el Tesoro. Pero creo que la Argentina tiene que institucionalizar eso. Es decir, tiene que haber un presupuesto, hace 2 años no tenemos presupuesto, tiene que haber una regla básica de equilibrio fiscal, de independencia y demás. Y me parece que tiene que haber una construcción ahí política que el gobierno hoy está dejando de lado, básicamente porque va construyendo el poder en el día a día. Y eso es lo que puede generar, de alguna manera, una estabilidad permanente y que la Argentina pueda enganchar con ese mediano o largo plazo que veíamos al principio. Y otros países lo han logrado, y no significa que se tengan que hacer grandes cosas. Perú, cuando estabilizó en los 90, estabilizó con un personaje siniestro que fue Fujimori, pero que generó una reforma constitucional, no digo que eso se haga acá, pero independizó el Banco Central, equilibrio fiscal y demás, y gobernó del 90 al 2000. En el 89 se había ido con una hiperinflación Alan García, que era como un Alfonsín, pero más joven, más pintón y de izquierda, más de izquierda. Hiperinflación peor que la Argentina, o como la Argentina. Estabilizó en algún momento. Fujimori se fugó porque había desapariciones, coimas, de todo. Se fugó a Japón, después fue preso 25 años. Y en el 2006 volvió Alan García y gobernó 5 años con inflación del 3% y 4 o 5% de crecimiento anual. Estaban las estadísticas de Perú. Entonces, después se suicidó porque un hecho de corrupción, lo fue a buscar la policía y se suicidó. Pero lo que quiero decir es que lo que estamos hablando acá es que un cambio de régimen es cuando vos lográs que lo que pusiste como norma de coordinación y de funcionamiento social no dependa ni de un presidente ni de un color político. Puede gobernar la izquierda, puede gobernar la derecha, y lo que hemos visto en estos 20 años en Brasil, en Colombia, en Perú,
en Chile. Después, si son países más o menos desiguales, bueno, depende de los modelos que quieran construirse sobre esa estabilidad macro. Argentina está en la etapa previa. Y una vez que construya la estabilidad macro, si lo logra, y bueno, sí, habrá una discusión grande respecto a cuáles serán los sectores de punta, el desarrollo productivo, cómo se insertará Argentina al mundo, que hoy no está en la agenda de este gobierno, pero que sería bueno que en algún momento, a más tardar el año que viene, empiece a incluirse, porque lo hacen todos los países del mundo, y está claro que la Argentina no puede tener la economía que tiene Uruguay, la que tiene Chile, o la que tiene Perú, o la que tiene Paraguay, que son economías muy estables, porque no tienen el tramado productivo que tiene la Argentina. Dejé este gráfico. Milei tiene que ser Duhalde, que sinceró con la caída, y tiene que ser Kirchner a la vez, que recuperó. Digamos, los salarios en este contexto en algún momento, y vos tenés que mantener recuperación salarial con crecimiento del empleo. Digamos, eso es lo que le da sustentabilidad política a cualquier proyecto en la Argentina. Entonces, ese es otro de los desafíos para el año que viene. No este año, que la economía pasa de largo, pero sí para el año que viene. Cerramos acá y si quieren hacemos algunas preguntas. Muchas gracias. 5 minutos de preguntas, sí. Sí, ahí el señor... Los tiro desde acá. Gracias. Hola. Está prendido, ¿eh? Está prendido. Hola. Vos planteabas una situación, es decir, entre reservas, tipo de cambio y tasa de inflación. Indudablemente, para que esto, es decir, tenga algún equilibrio, es necesario bajar el costo productivo argentino. Es decir, es la única forma, al menos que yo veo, de convergencia entre estos dos elementos que presupongo que hasta en el mediano plazo no se van a mover. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, es decir, ¿existe voluntad política en todos los sectores como para hacer una reforma impositiva muy fuerte, una reforma laboral y una reforma jubilatoria que permita bajar impuestos significativamente, reducir los costos laborales y simultáneamente que el salario real crezca y hacer mucho más competitiva a todos los sectores de la industria y los servicios argentinos? Sí, yo creo que el año que viene hay margen político para avanzar con eso. Eso va a requerir negociaciones, va a requerir desandar un poco el camino de esta campaña feroz donde estamos viendo lo que estamos viendo, pero yo creo que sobre todo en los gobernadores, como interlocutores del gobierno, hay margen para avanzar en esas cosas. Pero justo con lo que vos planteabas, venía hablando antes de llegar acá con un empresario que es un empresario pyme importante, que además es un defensor importante, una cámara importante de la producción nacional, de las pymes, que está preocupado, que tiene interlocución con el gobierno. Y claro, me decía, bueno, también hay en la Argentina todo él mismo me reconocía, un componente de cómo se fijan precios, ¿no? Donde se ve la rentabilidad inmediata. Entonces, la primera reacción, se mueve un poquito el dólar, traspaso todo, ¿no? Incluso de sectores que no están directamente ligados a la importación. Y también me decía, bueno, que esta desinflación que está forzando el gobierno, que insisto, ¿no? Algunos dicen, cualquier economista, el propio FMI lo dice, che, pero ¿por qué no acumulás reservas, fortaleces eso, le das, despejás un poco el panorama? Pero claro, si el dólar lo estabilizabas 10-15% arriba, y la inflación, como decía, no sé, 5% 2 meses,
¿Y cómo trabajás en el proceso de ajuste de costos, ¿no? El anuncio de Aluar de bajar 25% en dólares habla mucho de eso, ¿no? Primero habla de cómo estaba la empresa monopólica, el único productor primario de aluminio. Pero no es solamente ese caso. Este empresario textil fuerte me decía, bueno, el líder en hilados nos vendía el hilado a $6 y ahora lo bajó a 2,5 y en el exterior lo consigo a 1,25, ¿no? Entonces hay todo un proceso en el cual bueno, tiene que haber todo un reacomodamiento de costos importante, ¿no? en toda la cadena. Ustedes dirán, bueno, yo veo empresas argentinas que son hoy no eran las del 70, que llegó Martínez de O, atrasó el tipo de cambio, abrió la economía, fundió a todos. Hoy el empresario pyme, uno de los sectores más comprometidos por las importaciones, vuelvo a citar el tema textil, siempre que vieron ventanas de oportunidad con tipo de cambio bajo, se capitalizaron. Es decir, se compraron la última máquina italiana con los créditos del Bicentenario o con financiación comercial y demás. Entonces, invirtieron. Entonces, no veo tanto desfasaje puertas adentro de las empresas. Obviamente nadie puede competir directo con China, ¿no? Porque ni los europeos ni los norteamericanos pueden hacerlo, véanlo a Trump. Pero sí están muy cerca de la frontera tecnológica en términos de proceso de producción. Lo que pasa es que, claro, de la puerta de la empresa para afuera es Kosovo, digamos. Y es lo que ustedes cuentan, ¿no? El municipio, la provincia, el gobierno nacional, los impuestos, la regulación. Lo hablamos con Adrián antes de entrar. Este sector en particular, y bueno, me parece que hoy tiene también una oportunidad. Obviamente tiene problemas, tiene desafíos. La volatilidad dentro de la banda cambiaria es un problema en sí mismo, porque a ningún empresario le gusta, digamos, sí, sobre todo tiene que comprar en dólar, cómo después fija si subió 15% dentro de la banda, que lo hemos visto, que puede ocurrir. Pero tiene una oportunidad, porque se está normalizando totalmente el tema de importación, con un dólar que genera mucha accesibilidad a bienes de capital sin arancel. Yo creo que el crédito está todavía muy caro y las tasas tienen que converger, que es parte de lo que se viene. Y obviamente hubo un reacomodamiento de precio del sector, es uno de los sectores que logró reacomodar porque estaba totalmente pisado antes. Entonces, obviamente se inserta dentro de una economía que también tiene que estar funcionando la empresa pyme que le brindas el servicio o los usuarios tienen que tener un resto en el bolsillo y todo eso. Pero me parece que también aparecen si uno cree que efectivamente el escenario se puede estirar, aparecen ventanas de oportunidad para apostar en el negocio e invertir, ¿no? Maxi, Ahí está. Lo mencionaste recién, lo mencionaste antes. Vos pensás que la tasa, digamos, nuestro sector es capital intensivo, todos nuestros insumos son en dólares importados. Y vos mencionaste, hoy la tasa está muy alta, la tasa en pesos está muy alta, ¿sí? Y nosotros necesitamos financiamiento para hacer la reconversión de nuestras redes. Hay una discusión en algunos de nosotros en endeudarse en pesos, endeudarse en dólares, y la mayoría de nosotros estamos vivos porque nunca nos endeudamos, ¿sí? No porque no quisimos, sino porque nadie nos prestaba plata, digamos. Entonces, ahora que estamos ante un escenario quizás distinto, hay en muchos diálogos hoy en la feria y todo este tiempo bueno, las tasas están bajando, pero ¿cuándo conviene? ¿A qué momento es entrar? Porque necesitamos, para seguir comprando equipamientos, estos créditos. ¿Cómo lo ves en tiempos? Esto que estás diciendo va a bajar. Bueno, por eso es parte de lo que hablábamos. Tiene que bajar rápido, digamos. Pero para eso tienen que aparecer los dólares. Y si no baja tan rápido es porque no aparecen los dólares y el gobierno tiene que dar justamente el incentivo entre dólar futuro y la tasa más alta, por hacer un spread en dólares muy alto, para tentar a que saquen los dólares, lo vendan y se colocan en pesos. Es interesante lo que vos planteás.
yo diría, en la medida de lo posible, en las coyunturas seguir con esa estrategia, ¿no? Yo creo que es el momento para sacar los dólares. Me decía otro empresario, me dice, bueno, que habiliten el pago total de importaciones con dólares propios. Es decir, que el Banco Central no se meta más en el medio. Digamos, están importando todos, boom, todo lo que no importaban, 70.000 visas a China, 4.000 en la feria de Cantón, están importando. Pero bueno, yo creo que el gobierno va a ir a desregular todo y bueno, usen los propios dólares. Y yo veo una tasa muy alta, porque si el gobierno mantiene este rumbo, y yo creo que lo va a mantener hasta octubre, es una tasa muy alta en dólares, es una tasa carísima. Carísima. Entonces, ahora, si tenés financiamiento en dólares barato, bueno, pero bueno, la otra son los dólares propios, que es lo que hablamos, digamos, el que se queda con dólares, el que se quedó con dólares hasta ahora perdió. Mi impresión es que eso se puede acomodar un poquito más, un poquito menos, pero el gobierno va con un esquema de tipo de cambio bajo por lo menos un año más. Y todos dicen, bueno, pero mirá las cuentas en rojo que estás mostrando, y bueno, vamos a ver. Hasta ahora no tocó un solo dólar de financiamiento externo. Fue solo el fondo. Bueno, en algún momento, si alguien apuesta en la Argentina, los dólares van a entrar, ¿no? Yo soy el primero que siempre alerteo, ojo, los riesgos, pero bueno, es un gobierno que juega al límite. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa tiene? Comprar los dólares ahora, acumular reservas, eso daría tranquilidad, seguramente también bajaría la tasa y demás, pero bueno, también está la sustentabilidad política, un poco lo que hablamos, ¿no? El pragmatismo, las expectativas. Entonces, es muy difícil estabilizar Argentina. Lo que sí creo que para un sector capital intensivo en dólares y demás, bueno, hay una oportunidad, ¿no? Porque las tarifas también se han acomodado fuertemente en dólares. Por eso este es un modelo que, si funciona para el sector servicios, es un modelo muy beneficioso, como ha sido en su momento también en los 90, ¿no? Muchas gracias, un gusto acá y éxito, felicitaciones una vez más por la conferencia y nos volveremos a ver. Gracias.